A continuación vamos a resolver este ejercicio de integral definida, el cual dice: calcule el área limitada por la curva y igual a 6x cuadrado menos 3x y el eje de las abscisas. Bueno, el eje de las abscisas, como ustedes ya saben, es el eje x. Entonces, para calcular esta área, primero tenemos que saber cuáles son los puntos en los cuales la gráfica corta el eje de la x. Para hacer esto, recordemos que si en una función tenemos y igual a 6x cuadrado menos 3x al cubo, es lo mismo que tengamos f de x igual a 6x cuadrado menos 3x al cubo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para encontrar los puntos donde la gráfica se corta con el eje x es igualar a 0 la función. Entonces me quedaría 6x cuadrado menos 3x al cubo igual a 0. Y pasaríamos a resolver esta ecuación. Como pueden observar, esta la podemos resolver por factorización, ya que esta presenta un factor común, el cual es x. Entonces podemos sacar factor común, sería x cuadrado, para que nos quede 6 menos 3x. 6 menos 3x igual a 0. De aquí sacamos dos factores, que sería x cuadrado igual a 0 y 6 menos 3x igual a 0. Ahora, como todos sabemos, ya aquí para calcular x, lo único que tenemos que hacer es sacarle raíz cuadrada a x cuadrado y raíz cuadrada al 0. Entonces raíz cuadrada de x cuadrado es x y raíz cuadrada de 0 es 0. Y este sería el valor 1. El otro sería hacer la transposición de términos, el del 6, pasarlo al otro lado de la igualdad. Nos quedaría la siguiente forma: menos 3x igual, el 6 está positivo, entonces al transponerlo le cambiamos el signo, entonces nos queda menos 6. Luego el menos 3 está multiplicando la x, entonces la vamos a pasar al otro lado de la igualdad, pero a dividir. Entonces nos quedaría que x va a ser igual a menos 6 entre menos 3. De aquí sacamos que el otro valor de x sería menos 6 entre menos 3, que nos da 2 positivo. Entonces los puntos donde la gráfica corta el eje x sería en 0 y en 2. Ya sabiendo esto, entonces sabemos que el área que vamos a calcular está entre 0 y 2. Ahora vamos a pasar a la gráfica para que veamos cómo luce la gráfica. Entonces, la gráfica de una función cúbica tiene la siguiente forma. Esta sube y baja, igual sube. Esta es la forma de una gráfica de una función cúbica o de tercer grado. Entonces, como lo calculamos anteriormente, el área o los puntos donde se cortaba la gráfica con el eje x eran 0 y 2. Entonces nosotros vamos a calcular esta área, el área que comprende entre 0 y 2. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a proceder a resolverlo. Entonces, para calcular esta área, lo que tenemos que hacer es calcular la integral definida en los intervalos 0 y 2 de la función 6x cuadrado menos 3x al cubo de x. Lo primero que vamos a hacer es integrar estos dos términos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría
6x, entonces tenemos x cuadrado, le sumamos 1, entonces sería 6x al cubo, y eso lo dividimos entre 3, menos 3x al cubo, entonces le sumamos 1 al exponente, nos quedaría 3x a la cuarta, sobre 4. Y de aquí pasamos a sustituir primeramente el valor de x. En x sustituimos el valor del límite superior. Entonces nos quedaría como 6 multiplicado por 2, que es el límite superior, elevado al cubo, sobre 3, menos 3, donde está x, ponemos el límite superior, que es 2, elevado a la 4, sobre 4. Esto menos el límite inferior. Entonces el límite inferior sería 0. Entonces sustituimos 0 en donde está la x. Entonces nos quedaría como 6 por 0 elevado al cubo sobre 3, menos 3. Sustituimos la x por 0, que es el límite inferior, elevado a la 4, sobre 4. Bueno, si ponemos atención, podemos ver a simple vista que todo esto que está aquí, al elevar 0 al cubo y 0 a la cuarta, nos va a dar 0. Y si yo multiplico 6 por 0 y 3 por 0, me va a dar 0. Y si yo divido 0 entre 3 y 0 entre 4, me va a dar 0. Entonces, todo este término vale 0. Entonces, no es necesario hacer esta operación. Entonces, nos quedamos solo con el límite superior. Y vamos a seguirlo resolviendo. Entonces, aquí nos quedaría... Entonces, aquí nos quedaría 6 por 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2 por 2 es 8 sobre 4. No, sobre 3, perdón, sobre 3. Sobre 3. Menos 3 por 2 elevado a la cuarta. 2 elevado a la cuarta es 2 por 2 por 2. Entonces eso es 16 sobre 4. Entonces seguimos resolviendo esto. Entonces tenemos que 6 por 8 son 48 sobre 3 menos 16 por 3. 16 por 3. Entonces 6 por 3 igual 48, pero en este caso sobre 4. Entonces continuamos y sería 48 entre 3 nos daría a 16. Y 48 entre 4 nos daría a 12. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es hacer la resta. Hacer esta resta, que ya es muy sencilla. Entonces sería 16 menos 12, nos quedaría 4. Entonces esto es igual a 4. Entonces de esta forma estamos calculando el área que hay bajo la curva, que nos daría 4. ¿Pero 4 qué? Como no estamos hablando de ninguna unidad de medida específica, entonces simplemente ponemos 4 unidades cuadradas. ¿Por qué cuadrado? Porque recordemos que el área se mide en, digamos, si estamos midiendo en metros, son metros cuadrados, en centímetros, centímetros cuadrados, y dependiendo de la magnitud que se esté usando para medir esa área, nos va a dar cuadrado. Entonces, en este caso no se está usando ninguna magnitud, simplemente se le pone unidades cuadradas. Entonces, concluimos que el área
delimitada por la curva y igual a 6x cuadrado menos 3x al cubo serían de 4 unidades cuadradas. 4 unidades cuadradas. Y de esta forma estaríamos resolviendo el ejercicio.